מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח, לעת תכין מטבח, מיצרה מנבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, רעות סבה נפשי, ביגון כוחי קהילה, חיי מררו בקושי, בשיבוד מלכות עגלה, ובידו הגדולה, הוציא את הסגולה, חיל פרעה וכל זרעו, ירדו כאבן במצולה, דביר קודשו הביאני, וגם שם לא שקטתי, ובנוגס והגלני, כי זרים עבדתי, ויין רעל מצחתי, כמעט שעברתי, קץ בבל זרובבל, לקץ 70 נושעתי, קרות קומת בראש, ביקש הגגי בן המדתה, ונהייתה לו לפח ולמוקש, בגאוותו נשבעתה, ראש ימיני נישאת, ואויב שמו מחריתה, רוב בניו וקנייניו, על העץ תעליתה, יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמני, ופרצו חומות מגדלי, ותימו כל השמנים, ומינות ארגנגנים, נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי שמונה, קבעו שיר ורננים. סוף זרוע קודשך, והקרב קץ הישועה, נקום נקמת דם עבדיך, באומה הרשעה, כי ערכה לנו הישועה, ואין קץ לימי הרע, וכאדמון בצל צלמון, הקם לנו רואה שיבה.
Estamos aquí desde la hermosa ciudad de Rosario, transmitiendo hacia todo lugar donde el Eterno nos permita llegar en medio de la festividad de Hanukkah, de la conmemoración de Hanukkah, en la cuarta noche, por iniciar la cuarta noche es aquí en Rosario, en Argentina, 7:30 de la tarde, 19:30, y aquí nos hemos reunido con un hermoso grupo de hermanos para poder seguir recordando qué es lo que estamos celebrando o conmemorando en esta festividad. Vuelvo y repito, desde nuestro humilde lugar siempre queremos colaborar. Siempre la idea de esta congregación es colaborar con, como dice la Escritura, con la restauración de todas las cosas. Entonces, este año nos tocó por ahí una labor diferente a los años anteriores y estamos tratando de colaborar también con desmitificar un poquito lo que es Hanukkah. Un poquito, desmitificarlo en qué sentido. Para bien, no para mal, no pisando a nadie, sino al contrario, pudiendo, bueno, abramos un poco el entendimiento de qué es lo que estamos conmemorando, ¿verdad? Volvamos un poco a la fuente y dejemos un poco la, ¿cómo se, perdón, ¿cómo se dice? La fábula. Las fábulas, como decía el apóstol Pablo en algún momento, judío de judíos él, ¿verdad? También, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, y él decía, dejando de lado las fábulas judaicas, cosas que se han transformado en cuentos, en narrativas interminables, no sé, en varias cosas así medias raras. Y cuando nos ajustamos un poquito más al texto de lo que sucedió en la época de de Hanukkah, en la época de los macabeos, del imperio seleucida, de los griegos o la cultura griega helenizando al pueblo del Eterno, al pueblo judío sobre todo. Cuando volvemos a la fuente y vemos esas cosas es que no son diferentes a las cosas que vivimos hoy en nuestros días. Son las mismas, ¿verdad? Es exactamente igual el mecanismo que Satanás siempre ha utilizado. Ir helenizando, en aquellos tiempos se decía helenizar por la cultura griega. Hoy lo podemos decir mercantilizando y podríamos seguir adjetivando, inventando palabras inclusive, capitalizando, no sé, mundicializando por el Mundial de Fútbol y cualquier cosa que se nos quiera meter a interrumpir nuestro servicio al Creador o a no solo a interrumpir, sino también a tergiversar nuestro servicio al Creador, ¿verdad? Ya de eso vamos a estar hablando en unos instantes. ¿Estamos saliendo bien? ¿Lo pudieron chequear ustedes? Sale bien. Yo me vi acá en el celu y estamos bastante bien. Quiero decirle y compartirles a ustedes que la conmemoración de Hanukkah, ustedes ya lo saben, no es algo que esté establecido en la Torá, no es algo que esté establecido en el Tanaj, es algo que sucedió allí, siempre lo decimos, por los años más o menos 167 antes de la era común, de la venida del Señor Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor. Está establecido en los libros de Macabeos, primera y segunda de Macabeos, que están así en una Biblia como esta, que bueno, esta edición es la latinoamericana católica. Aquí está primera y segunda de Macabeos, allí tenemos la historia para ir a buscarla. Y si no, en internet, usted puede encontrarla en internet, busca en internet, pone Macabeos y ahí leamos la historia y no leamos solamente la tradición, por favor. La tradición nos dirá que hoy es un día para estar jugando con cebibón, dando vueltitas ¿cómo le decimos nosotros en español? ¿Perinola se le dice? El rombito ese, ¿no es cierto? El rombito y dar regalos y con fiestas y con muchas luces y con mucha... Mire, algo similar ha sucedido con la festividad o la conmemoración de Purim. Saben que tiene muchas coincidencias esto con la conmemoración de Purim. Aunque la conmemoración de Purim sí está, por ejemplo, en Esther. Nosotros la tenemos en el libro de Esther, o en Megilat Esther. Pero ¿a qué me refiero con muchas coincidencias? Hoy en día, ¿en qué se ha transformado Megilat Esther? Muy bien, en el carnaval judío, por excelencia, imitando al carnaval del sistema. Es lo mismo. Se llevó Purim a un estado que no tiene nada que ver con la escritura. Hanukkah pasó igual. El año pasado pudimos ver
es algo que nosotros ya sabemos de muchos años atrás, pero la globalización, el internet y todo colabora también para que podamos nosotros llegar a un montón de lugares, pero desde Israel también nos llegan las novedades a nosotros. El año pasado una persona se metió a filmar una conmemoración de los Haredim, como le dicen ellos, de la comunidad judía más ortodoxa en la observancia de las tradiciones y de las tradiciones, hasta ahí tendría que dejarlo, porque si dijera la observancia de la Torá es que no hubiesen estado haciendo lo que voy a relatar ahora. Entonces, como son tan observantes de las tradiciones, una de las tradiciones dice que en Purim todos tienen el permitido del año. Y todo el mundo desde la mañana temprano, que se levantan bien tempranito ellos para hacer las oraciones y demás, se les permite a ellos beber alcohol. No solamente a ellos, se les da de beber alcohol a los niños también. Y los niños, obviamente, son niños, y los grandes son grandes, pero resulta ser que si hay algo que tienen en común es que para la hora del mediodía la mayoría están borrachos. Ellos lo que dicen es que uno cuando está ebrio muestra realmente quién es. ¿No es cierto? ¿Usted ha visto alguna vez a algún borracho por la calle? ¿O usted le ha tocado estar en ese estado de ebriedad? Entonces uno hace ciertas cosas de las cuales después diríamos, ¿qué hice? ¿Verdad? ¿Qué hice? Bueno, ellos dicen, lo que hiciste fue mostrar lo que tenías adentro. Entonces en ese día se permite que uno tome, se embriague y va a demostrar quién es. Entonces todos intentan quedarse lo más tranquilo posible mientras festejan su carnaval, todos ebrios. A ver, dígame usted si eso tiene algo que ver con la escritura. Lo mismo pasa con Hanukkah, lo mismo pasa con las luces, lo mismo pasa con el Sevivón, lo mismo pasa con los regalitos, lo mismo pasa con ponerle la mejor sonrisa. Es que no tiene nada que ver a lo que está escrito. No, vamos, milagros, 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 milagros. Es que, mire, los milagros son los mismos que estaban, a lo sumo son los mismos que el Eterno hizo cuando sacó su pueblo de Egipto, con muchos menos con mucho menos gráfico, porque el Eterno para sacarnos de Egipto al pueblo es que mandó 10 plagas, es que abrió un mar, es que sacó más de 2 millones de personas. O sea, fue elocuente, mostró ahí su poderío. En cuanto a la época de Hanukkah, fueron milagros, pero no tan exponenciales como aquellos. No estamos todo el tiempo, la escritura aquí en Macabeos no está todo el tiempo hablando de milagros. Está todo el tiempo hablando, cuando nos sujetamos al texto, de personas que entregaron su vida por amor a la Torá, preservaron su vida, su integridad por amor a la escritura, no se quisieron helenizar, no se quisieron doblegar, pero esos, siempre como la escritura nos enseña a nosotros, fue un remanente. No fueron los muchos, sino que fueron los pocos. Los muchos es que se helenizaban, se doblegaban ante el sistema. ¿Por qué nosotros ahora deberíamos de asombrarnos que pase lo mismo en estos tiempos? Que la gente se asombra, en las comunidades se asombran, los pastores se asombran. ¿Cómo se va a asombrar de algo que está escrito? Está escrito. Los que vamos a perseverar vamos a ser un remanente que el Eterno siempre tiene, y eso es bueno, y anhelamos que el remanente sea abundante, pero en comparación de los muchos es que vamos a ser pocos. Entonces eso nunca debe asustarnos ni asombrarnos. Nosotros cuando iniciamos la congregación, ¿cuánto éramos? 6 personas, un poquito más. 3, más nosotros son 5, 6, 7 personas. Y no más que esos. No más que eso, y eso nunca nos asustó, y cuando fuimos 80, cuando fuimos 100, no dijimos, wow, cómo crecimos. Hay que mantener siempre el equilibrio, hay que mantener siempre la cordura y saber que el Eterno pone las cosas en su lugar, y lo importante es perseverar. Perseverar. En Hanukkah, la demostración más grande de la familia de Matatías con sus 5 hijos fue la de perseverar en la escritura. Y eso que cuando avanzamos en la lectura vamos a ver que sus hijos es que esa historia no la cuentan. La segunda etapa no se cuenta.
cuando sus hijos comienzan a hacer alianzas con el Imperio Romano, para que cualquier cosa que ellos tengan una nueva lucha contra los seleucidas, es que los romanos le den una mano. Comienzan a tejer alianzas y a través de las alianzas que comienzan a tejer es que comienzan a caer, es decir, a ser muertos. Y el gran Judas Macabeo, porque fue un grande, hoy recordamos los Macabeos, cuando en realidad fue el hijo de Matatías, ¿verdad? De la familia de Matatías, uno de los hijos es Judas, Yehudá Maccabi, Judas Macabeo. Este hombre termina doblegándose, o sea, queriendo hacer una alianza, sus hermanos queriendo hacer alianzas con los romanos también para sostenerse en el poder, y nunca se terminó, cuando leemos el texto, nunca se terminó. Sabemos qué es Hanukkah. ¿Cómo se traduce? ¿La fiesta de qué? ¿Qué dice Juan 10:22? Muy bien. Hanukkah, dedicación. ¿Por qué dedicación? Vamos a contarle al que no sabe. ¿Por qué dedicación? ¿Qué se suele decir que pasó en esta época? Que de hecho pasó. Muy bien. Como el altar del sacrificio en el templo había sido profanado, muy bien, esa es la palabra, profanado, llevando los dioses a Zeus allí adentro, llevando cerdos y sacrificándolo allí, el altar ha sido profanado, parte del templo destruido. Es que hubo un momento en el cual se pudo tener algunos años de paz, se dice que hasta 2 años nada más, en los cuales esta paz fue, sí, con un ambiente espeso, igual una pseudo paz, y ahí se volvió a dedicar un nuevo altar, en el cual el anterior, es que no se podía seguir utilizando, se corrió, se dedica un nuevo altar, en el cual se iban a empezar a hacer los sacrificios de manera correcta, conforme a ¿qué? A la Torá, ¿no es cierto? Pero resulta que el sumo sacerdote, que estaba corrupto, ya estaba corrompido. Entonces, esta dedicación del altar, nosotros tenemos que aprender también esto. El sumo sacerdote que estaba dedicando el altar, es que no era del linaje arónico, o no era, porque en un momento sí hay uno que es del linaje arónico, pero no era conforme a la escritura. Era alguien puesto por el imperio. Se compraba el cargo en aquellos tiempos. Entonces la dedicación fue hecha, sí, pero tenemos que ver también que la restitución o la restauración no fue completa. Debió ser completa. Eso a nosotros también debe traernos una enseñanza. ¿La dedicación del altar estuvo buena? ¿Estuvo bien? Sí. Sí, pero ahora faltaba la otra parte, que el sumo sacerdote que estaba comprando el cargo, que era un líder más político que religioso, es que, hombre, usted salga de acá, no tiene nada que hacer entre nosotros. No tiene nada usted que hacer entre nosotros. Esa es la parte, o la segunda parte del libro de los Macabeos, que no se cuenta, desde el capítulo 10 para un poquito antes, desde el 8 en adelante tiene 15, 16 capítulos, primera de Macabeos. Siempre contamos los primeros 2 capítulos, contamos las proezas y las grandezas de la familia macabea. Eso está bien, pero no terminó ahí la cosa. Desde el 167 tenemos lío como hasta el año 130 y un poco más también. Nos venimos hasta el año, la época de Mashiach, si usted quiere, viendo los linajes y cómo eso se corrompió y nunca más se pudo subsanar, ni siquiera con Caifás, ¿verdad? En la época de Caifás. Siempre quedó corrupto el sacerdocio. ¿Por qué no hubo una restauración total? ¿Por qué solo de la dedicación del altar y nos quedamos ahí? Es como el que estábamos hablando. Sí, observamos Purim. Bueno, pero ¿lo observamos conforme a la Torá o lo observamos conforme a la tradición? Hacemos nosotros también carnaval, nos ponemos un antifaz, nos escabiamos, como diríamos en Argentina, tomamos de más, nos embriagamos y eso está bien. Muy bien. Y dar vuelta al trompito, entonces sí.
No estoy diciendo que está mal o que tiene algo de malo, pero sí lo que estoy diciendo es que ese no es la esencia de Hanukkah. La esencia de Hanukkah tiene que dejarnos a nosotros una enseñanza más profunda. No se puede restaurar las cosas así por arribita y la limpiamos un poquito. No, no, vamos a hacerlo bien. Todos los años tenemos que ir profundizando. Todos los años tenemos que ir quitándole las impurezas cada vez más. O lo que no hemos podido ver en otros años, este año, wow, qué bueno, Señor, que nos permitiste ver. No, el libro de los Macabeos no termina en los primeros 3 capítulos. Vuelvo y repito, lamentablemente en ¿cómo decirle? En el dogma de raíces hebreas o mesiánico, que solamente hablamos de wow, los Macabeos. ¿Y después qué pasó con ellos? ¿Usted sabe qué pasó con ellos? Cómo se fueron aliando, se fueron corrompiendo, los fueron matando por no seguir y no hacer la restauración completa. Nosotros podemos limpiar una parte de nuestra vida, pero hay otra parte de nuestra vida que no la queremos limpiar. Vas a estar a media. Y las medias al Eterno no les gustan. La abuela decía que los negocios a medias, las medias son para los pies, nene, me decía siempre. Pero es un dicho de la abuela. Pero al Eterno sí que las medias tintas no les gusta. Al Creador de nuestras vidas, Él ya nos ha enseñado por demás que de una misma fuente no puede salir, ¿qué? 2 aguas. O es una o es otra. Los tibios, ¿qué pasa con los tibios? Es que no, o frío o caliente, ya. A medias aguas no sirve. Una media restauración de las cosas no sirve. El sacerdocio estaba corrupto. Hay que arrancarlo. Así como mataron a aquellos, también maten a este si no se quiere ir. Díganle que se vaya y si no se quiere ir, mátenlo. Pero sáquenlo de ahí. Sáquenlo de ahí, de estar profanando las cosas sagradas del Creador. Y nosotros a veces, ¿dónde está el templo ahora? Serán templos más flaquitos, serán templos más gorditos, serán templos más lo que usted quiera. Pero ahora nosotros somos el templo. Y ahora tal vez nosotros también nos estamos autoprofanando en algunas áreas de nuestras vidas, que no nos dejamos que eso vuelva también a ser rededicado para el Creador. Así, esta parte de mi vida yo ya la cambié y se la dedico al Creador. Bueno, pero la otra parte también, amigo, La otra parte también, vaya trabajando en eso. Es que hay cosas que nos salen más fáciles, ¿verdad? Y hay cosas que cuestan más, pero no por eso hay que dejar de trabajar en ellas. La historia de los Macabeos nos van a demostrar a nosotros 2 cosas fundamentales que tenemos que destacar en este año. Esas 2 cosas fundamentales, la primera es la unión. La unión. La unión del pueblo que permitió, la unión de los pocos, no del pueblo. La unión de los pocos permitió que el Creador haga grandes proezas y a través de sus vidas, como se suele decir, pusiste los muchos en manos de unos pocos. Pusiste a los muchos, por los ejércitos rivales, en manos de unos pocos, porque el ejército de Israel era pequeño. De hecho, el Creador siempre nos ha dicho, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomio, algo muy lindo cuando Él nos dice, no los elegí a ustedes por ser la gran cosa. Los elegí a ustedes porque eran los pocos, los mínimos. Y con los mínimos el Creador, mire, las maravillas que ha hecho y nos ha preservado durante más de 5.000 años. Maravilloso. Él no necesita tanto para hacer grandes cosas. Y ya lo hemos comprobado y lo recontra sabemos. Yeshua, cuando estuvo entre nosotros, ¿con cuántos caminaba ahí alrededor? O los más cercanos. Tenía sus 12, luego tenía sus 70, ¿verdad? Luego tenía las multitudes que venían detrás de él y a las cuales él mismo le decía, ustedes no me siguen a mí, sino por los panes y los peces. Y cuando se ofendían, ¿qué les pasaba? Se iban, y a él le importaba. No hay problema, hombre, tranquilo. Ustedes si quieren ir también, vayan. No necesito tanto para hacer grandes cosas. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy en claro.
Ahora, los que nos vamos a quedar es que necesitamos unirnos. La Escritura nos enseña a estar en un mismo sentir, a estar en un mismo pensamiento, a sentir todos la misma cosa. Hay algo muy lindo que la Escritura menciona muchas veces, tener un solo corazón. ¿Qué es tener un solo corazón? Un solo pensamiento. Es un solo pensamiento. ¿Quién se va a favorecer en todo esto? Si todos permanecemos en un pensamiento, ¿quién se favorece? El cuerpo de Mashiach. El que se favorece es el cuerpo de Mashiach. Quiero que vea conmigo, mire, vamos para Hechos. Quiero que con la ayuda del Rey lo encuentre rápido. Creo que es el capítulo 4. Porque esto ya viene saliendo en la Torá también. Pero acá en el capítulo 4... muy bien, Rodrigo. A ver. 4:32. ¿Llegamos ahí? Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un... ¿Qué significa eso? Espíritu. En esta sale la palabra alma. Un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y eso viene del capítulo 2. Vaya conmigo al capítulo 2, versículo 44. Vamos a leer desde el 42. 2:42, ¿lo tenemos? Amén, mire, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por mano de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿sí o no? Y perseverando, sigue, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, amén, los que habían de ser salvos. Miren toda la cantidad de veces que aparece la palabra o juntos o unánimes, de un mismo sentir, con un mismo pensamiento. Siempre lo hemos dicho aquí, hemos destacado algo en la comunidad. Cuando un miembro del cuerpo recibe honra, es que todos nos sentimos honrados. Pero cuando un miembro del cuerpo tiene una pérdida, o le pasa algún problema, o tiene algo, es que también nos duele a nosotros. No estamos exentos de eso, no los miramos de lejos, no los dejamos ahí solos, no los dejamos ahí como que, bueno, por algo debe ser, la típica, ¿no es cierto? Algo habrá hecho para que esté así. No, después veremos. Primero vamos al auxilio del hermano y después veremos en qué lo podemos ayudar. Si llegó a tal situación por alguna macanita, algo que quedó dando vueltas, para que lo corrija. Pero no lo vamos a ir a pisar, es un miembro del cuerpo. Los macabeos, cuando comenzaron a luchar unánimes en aquellos tiempos, con 6.000, dice la Escritura, eran solo 6.000, los que habían huido a las cuevas, a los montes y se habían unido, comenzaron a realizar las grandes proezas. 6.000 contra 20.000, 6.000 contra 30.000, y el Eterno les añadía cada día también a ellos algún montoncito más de ejército. Llegaron a ser como unos 20.000 también, fueron creciendo, pero también así iban disminuyendo a veces, ¿cierto? La historia de los macabeos nos va a demostrar dos cosas fundamentales. La primera es la unión para vencer.
la unión para vencer, la unión que nuestro Señor también, Yeshua HaMashiach, por ejemplo, así en el libro de Juan, vamos a compartir juntos, libro de Juan, capítulo 17. Él también nos habló de estas cosas. Vamos a leer el verso 11. 17:11, ¿lo tenemos? Perfecto. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuántos cuerpos tiene Mashiach? Y nosotros somos miembros de su... Amén. Hueso de sus huesos, carne de mi carne. ¿Se acuerdan esa expresión? ¿Cuánto era Adán y Eva? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos somos en un matrimonio? Cuando tenemos todos un mismo sentir, un mismo pensamiento, y no quiere decir que no haya... Hay algo que he destacado ayer, mire, le tocó a nuestro hijo del medio darle a él la libreta de su actividad a la cual asiste, que es hacer taekwondo. A él le gusta hacer taekwondo, ¿ok? Y el profesor brindó unas palabras como cierre del ciclo de fin de año, y el taekwondo proviene de la cultura oriental, pero es una actividad que viene de hace 50 años, es bien nuevita. Y resulta que cuando yo lo escuchaba hablar a él, es que decía que indirectamente nos estaba hablando de la cultura, lo que es la cultura oriental, ¿no es cierto? Nos decía, no, esto tiene un porqué, esto tiene un porqué. Hasta tienen dibujado en sus espaldas de sus uniformes, tienen, uno no entiende ahí porque son letras coreanas, pero dice, eso es el árbol de la vida. Imagínense, todavía lo que tengo por aprender ahí. Sin embargo, cuando él hablaba, nos hablaba acerca de estas cosas. Hablaba acerca de cosas similares en cuanto a la unión, trabajar en equipo, la disciplina, el respeto, los valores, todas cosas que nos enseña la Escritura. La gente cuando vendía sus posesiones no se quedaba en la calle. ¿Qué era lo que se vendían? Lo que nos sobraba. ¿Para qué yo tener 5 casas? A ver, ¿para qué yo tener 5 casas? Y un día, mire, con todo esto lo voy a hablar con todo el respeto y sin tanto conocimiento de causa. Pero una persona millonaria que tiene una casa aquí, una casa allá, una casa allá, una casa allá, iba a poner un nombre, pero mejor no digo nada. ¿En cuántas casas va a vivir? ¿Y las otras para qué están? O alguno podrá decirme, no, es que yo las compro y las pongo en alquiler, o las pongo... Un millonario no las pone en alquiler. Las casas están vacías. ¿Para qué las quiere? Esas eran las propiedades que en aquellos tiempos se vendían y se traían los recursos, se traían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles, dice la Escritura, lo repartían a cada uno conforme a su necesidad. Ya, porque somos un cuerpo y nos necesitamos. Y cuando hay unión en el cuerpo, cuando tenemos un mismo pensamiento, eso es tener un mismo pensamiento, no significa no tener discusiones, porque de hecho ellos tenían discusiones. Una de las discusiones fue de las cuales después surge el poner diáconos. Hey, miren, nosotros no podemos estar en todo. Estamos descuidando la Escritura, estamos descuidando la oración, porque tenemos que hacer esto. No se puede, vengan, vamos a ponernos de acuerdo, tenemos que levantar gente para que comience el diaconado y a servir a las personas, ¿no es cierto? Eso surge a través de ¿qué? De discusiones. ¿Está bien discutir? A la gente no le gusta discutir, porque en la cultura occidental no se sabe discutir, pero en la cultura oriental sí se sabe discutir, porque sabemos que es para bien, para edificación, para crecer. Usted trae una idea, este tiene una idea, el otro trae una idea, pueden ser diferentes, pero por ahí sacamos un poquito de esta, un poquito de esta, y terminamos haciendo una gran idea entre todos.
Pero acá no, acá yo le digo algo que usted piensa lo contrario, automáticamente usted se nubla, se cierra, deja de venir a la congregación, no quiere saber más nada, comienza a odiar al pastor o al hermano, al que sea, lo borra de Facebook, de WhatsApp, lo bloquea, etcétera. No se sabe discutir. ¿Por qué se ponen así? No es necesario, ¿verdad? Pero bueno, hay que meterle un poquito de cultura del otro lado, de donde nosotros venimos. ¿Por qué estamos desunidos nosotros? ¿Por qué es la mayor cantidad de desunión? Porque cada uno quiere ser, ¿no es cierto? Como decimos nosotros, hay muchos caciques y pocos indios. Todos quieren ser caciques, pero nadie quiere ser indio. Recién cuando estábamos leyendo ahí, creo que compartió antes mi esposa, uno de los textos que estaba por ahí era cuando decía: cada uno ministre al Señor conforme al don que le ha sido dado. Al de sanidad que sane, al de profecía que profetice, al de servicio que sirva. Cada uno tendrá su don y su... No está hablando que todos sean caciques. Si cada uno de nosotros hiciésemos lo correcto, la unión se vería más y el cuerpo de Mashiach estaría más unido y entonces las cosas serían distintas. Las cosas serían distintas. Por el contrario, ¿qué fue lo que nos enseña la historia de los macabeos? O por el contrario, a la unión. ¿Qué es lo contrario a la unión? La desunión. ¿Saben qué era lo que pasó en un momento determinado? Todos querían ser caciques. Ya nadie quería ser indio. Ya nadie quería salir a las revueltas. Ya nadie quería servir al prójimo. Ya nadie se acordó de que había que dedicar no solo el altar de los sacrificios, sino todo lo que estaba allí había que modificarlo, todo lo que no era conforme a la Torah había que modificarlo. La desunión, el hambre, el afán de poder y todas las cosas que provienen de la desunión, que ahora las vamos a ir viendo de a poquito, es que comenzaron a crear flancos fáciles para el enemigo en medio del pueblo. Libro de Esther, o Megilat Esther, rollo de Esther. Vamos a Esther, capítulo 3, versículo 8. ¿Quién me lo comparte, por favor? Esther 3, 8. Yo lo tengo aquí, pero preferiría si usted me lo lee desde allí. A ver. Sí, por favor, 3, 8 de Esther. Dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Va de nuevo. Entonces dijo Amán al rey, al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. ¿Digo? ¿terminó el texto ahí? No. Termínalo. Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Ok. Miren las características que va a brindar Amán. Por eso dije que Purim y Hanukkah tienen muchas similitudes. Las características que está brindando Amán, el malvado, y dice: este pueblo es un pueblo esparcido y distribuido, sale, ¿verdad? En esa versión Reina Valera. Reina Valera, en NBI, ¿cómo salía eso? ¿O allá aquella salía algo distinto? Disperso y diseminado. Mefusar, meforat. Son dos palabras en hebreo. Mefusar y meforat. Disperso y esparcido fue lo que se tradujo. ¿Qué quiere decir disperso?
qué es lo que, qué es lo que vio Faraón? Ese faraón que dice que no conocía a José, que había un pueblo que se había reproducido como langostas. No vaya a ser cosa que ese pueblo, el día de mañana, cuando vengan nuestros enemigos, se una a ellos y nos hagan guerra a nosotros. Mira todo lo que se reproducieron, pero están dispersos, no están juntos. No hay unión en ese pueblo. Y siempre se cuenta que en la época egipcia, en aquella época, es que sucedía algo similar a lo que pasó también, no solo aquí, no solo en la época de Purim, sino en la época de Hanukkah, donde muchos, la escritura dice, no solo que se aliaron a los griegos, sino que se reponían los prepucios. Eso todavía me asombra a mí. Hacían todo lo posible para dejar de parecerse lo que eran y parecerse a lo que ellos querían. En la época de los egipcios, la escritura dice lo mismo, que muchos judíos se unieron a los egipcios, se vestían como egipcios, se cambiaban los nombres a nombres egipcios. Estamos hablando de Egipto a Hanukkah con una diferencia de más de 3000 años. ¿Será distinto ahora? ¿Será que el pueblo no está esparcido? ¿Será que el pueblo no está disperso? ¿Será que estamos unidos? ¿Será que hay un mismo sentir? Aún en nuestras familias. Bueno, alguno podrá decirme, es que mi esposo no es creyente, o mi esposa no es creyente, o mis hijos no son creyentes. Es que va a estar complicado ahí, ¿verdad? Que encontremos esta unión. Pero yo estoy hablando del cuerpo de Mashiach. Esparcido y distribuido, cada uno en sus cosas, en sus pensamientos, en sus micromundos. Diga conmigo, el amor. ¿Cómo se resume la Torah? ¿En cuántos mandamientos resumiríamos la Torah? Resumir, dije, no qué significa eso. ¿Ya? Nos habla acerca del amor. ¿Y qué es el amor? ¿Cómo se demuestra el amor? A través de la entrega. No se los enseño más, ya se lo dije demasiadas veces. El amor es entrega. El amor no busca lo suyo. En cuanto al honor, dice la Escritura, tener al otro en mayor estima. Que el otro tenga mayor honor, aunque nosotros seamos lo que... No importa, el amor. Mashiach demostró su amor para con nosotros. Que siendo aún nosotros pecadores, Él dio su vida por amor a nosotros. El Eterno muestra su amor para con nosotros enviando a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué es el amor? El amor es entrega. Y para que eso suceda es que debemos salir de nuestros micromundos, de nuestras comodidades, de nuestro bienestar, de nuestro mirarnos al ombligo. ¿Saben lo que hicieron los macabeos cuando se unieron? Conquistaban las ciudades y miraban. Y en un momento dice que ellos estaban festejando, pero dijeron, esperen, tenemos un problema acá, tenemos mujeres viudas que quedaron en aquella ciudad que yo me acuerdo que le mataron a sus maridos porque sus maridos murieron honorablemente amando la Torá, no quebrantando los días de Shabbat, no quebrantando la escritura, no doblegándose ante el sistema, y pararon todo y le fueron a llevar provisiones a ellos. Dejaron de mirarse el ombligo. ¿Qué es la unión? Es quitar el egoísmo de en medio. Con egoísmos, con egocentrismos es que no hay unión. Yo nunca busco tener la razón cuando hablo con alguien, o cuando compartimos. No busco tener la razón, busco aprender de él y que él, si hay algo en mí para que él pueda aprender, buenísimo, ahí se lo comparto. No busco el beneficio propio, busco el beneficio del cuerpo de Mashiach. Y estoy buscando y que agradezco también al Eterno por la vida del Roy Sergio, que todos los jueves él hace estas entrevistas en vivo, de la cual me tocó ser partícipe a mí la semana pasada. Que eso es lo que él está provocando también. Unir a muchos pastores, a muchos maestros o roim,
de diferentes lugares y compartir la escritura. Está una hora y media en su programa radial y habla con uno y habla con otro, entrevista a uno al otro. No significa que piensen igual, pero eso es la unión, para que el cuerpo de Mashiach sea beneficiado, no nosotros mismos. Y debemos cambiar eso, porque si hay algo que trajo caos al pueblo, fue justamente eso, la desunión. Cuando Satanás vio que el pueblo estaba esparcido y distribuido, dispersado, es que Hamán en Purim tramó todo lo que quería en contra de los herederos del reino, en contra del pueblo por el cual iba a venir la semilla, que es Mashiach, y diseñó todo lo necesario para exterminar a ese pueblo. ¿Qué hicieron los seleucidas? ¿Qué hicieron los griegos? ¿Qué hicieron los romanos? Cuando vieron que el pueblo estaba esparcido y distribuido, es que también intentaron hacer lo mismo. Pero ahora vamos a dominar nosotros. Ahora que estos están peleados entre ellos, ahora dominamos nosotros. Eso lo hizo el general Pompeyo, para que usted lo vea. Marcos capítulo 3, versículo 20. General Pompeyo conforme a la historia de los macabeos. Ahora vamos a ver Marcos capítulo 3, verso 20. Vamos a leer hasta el verso 26 inclusive del Evangelio de Marcos. ¿Tenemos? Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú o Baal-Zebub, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Qué les decía en parábolas? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si ustedes dicen que yo soy Satanás, el príncipe de los demonios, es que cómo yo me puedo echar fuera a mí mismo. Sería ilógico. Y continúa allí, su reino, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Qué significa estar esparcido y estar distribuido? Que el pueblo estaba dividido. Y ahí la escritura dice, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Satanás no está dividido. Y ese era el pensamiento que tenían los escribas en aquellos tiempos. Bueno, este es un Satán que ataca a esto, este es un Satán que ataca a esto. Y son entes diferentes, es que no. Serán miembros diferentes, pero de un solo ente. Como nosotros, somos miembros diferentes, pero pertenecemos a un solo cuerpo. De igual manera Satanás. Ahora, cuando Satanás ve que esto está, es que va a venir y nos va a arruinar, como ya lo ha querido hacer durante todo el trayecto de nuestro pueblo a lo largo y a lo ancho de los años. Yeshua nuestro Señor, dice la Escritura, que vino a buscar ¿qué cosa? Lo que se había ¿qué? Perdido. Y si se había perdido es que no estaba con el montón, como la oveja rebelde, ¿verdad? Está disperso, está separado del montón, está separado del cuerpo. Y él vino a buscar lo que se había perdido, aquello que estaba disperso, separado, con conflictos internos, con divisiones sin sentido, a causa del hambre de poder, porque eso fue lo que desunió a los macabeos, el hambre de poder, la codicia, el amor al dinero.
El templo, de hecho, no tenía una pared intermedia de separación. ¿Por qué estaba separado el templo? A ver. ¿Debía estar separado el templo? ¿Por qué los judíos no se acordaron de la oración de Salomón cuando él dijo, si viniese un extranjero, si viniesen las naciones y oraren en este lugar, tú le oirás desde los cielos y les responderás? ¿Por qué en el templo había una pared intermedia que separaba a los gentiles de los judíos? ¿Por qué ese racismo? ¿Por qué esa diferencia? Ah, no, es que nosotros somos mejores. Bueno, a ver, muéstreme dónde. ¿Dónde? Si quiere yo le leo algunos textos donde no habla de que sean mejores. No nos conviene, ¿verdad? Porque ahí también estamos nosotros. Por eso es que Yeshua, que dice la Escritura en Efesios, que él vino a derribar, ¿qué cosa? La pared intermedia de separación. Ya no hay distinción entre gentiles y no hay distinción entre judíos. No hay coronita para nadie. Acá somos un cuerpo. Acá nos necesitamos todos. Acá debemos volver a la unión que había en aquellos tiempos cuando se predicaba el evangelio de la paz, como se suele decir. Otro factor determinante que nos expone y nos deja al descubierto ante el enemigo es la confianza. ¿En quién está puesta nuestra confianza? Otro factor determinante que nos deja expuestos ante el enemigo es la seguridad. ¿En quién está puesta nuestra seguridad? Mientras esté puesta en cualquier cosa que no sea nuestro Dios, es que vamos a estar en problemas. Si tu confianza, tu seguridad no está puesta en el creador de la vida, es que vamos a estar en problemas. Diga conmigo los hechos. Porque nosotros de la boquilla para afuera es que podemos decir mucho, pero con los hechos lo negamos, lo vamos pisoteando. No, si yo confío en el Señor a muerte, y vamos y sacamos un préstamo para pagar el préstamo del préstamo. Estamos pisándonos, nos pisamos. ¿Tu confianza está puesta en el Creador? Entendiste que tenés que salir de ahí. Del préstamo, del préstamo, del préstamo, del préstamo. Hay algo en la economía que está manejando mal. Podemos vivir así. El préstamo, del préstamo, del préstamo, estoy hablando. Se puede vivir así. No, pero yo confío en el Señor que ya todo va a cambiar. La economía de nuestro país va a cambiar. Lamento decepcionarlo. No va a cambiar. Va a empeorar. Y no solo la de nuestro país. La de cualquier país del mundo. Porque cada vez los menos tienen más. Y entonces significa que los más cada vez tendrán menos. Así de sencillo. Hoy la riqueza está centralizada de tal manera que es impresionante. El otro día mostraban en ¿cuánta gente pudo viajar a Qatar en nuestro país? Decían como unos 40.000. ¡Wow! 40.000 personas. ¿Cuántos somos nosotros en nuestro país? 45 millones. Saque el porcentaje a ver cuántos son los que pudieron viajar a Qatar. Y entonces fíjese, y mucha de esa gente de la que estaba allá, ¿qué era lo que dijo? Yo vendí el auto, yo me hipotequé la casa, yo saqué un préstamo, o sea que ni siquiera de los 40.000 es que podemos decir que eran 40.000 ricos o que podían ir. Ni eso. Ni siquiera eso. Preguntémosle cuánta gente le hubiera gustado ir, pero ¿por qué no fueron? Porque no tenían con qué. Esto está centralizado aquí en Argentina y en China y en Estados Unidos y en cualquier país que usted quiera. La economía está centralizada en muy poquitos. Entonces no va a mejorar. No va a mejorar. Y no somos predicadores de las malas, de las buenas malas. Somos predicadores de las buenas nuevas, ¿verdad? Pero la gente lo bueno quiere decir que todo le va a ir bien y es que no. Aquí continúo un poquito más. Esto, bien.
Lo vemos en la historia de los macabeos que las constantes alianzas políticas que quisieron hacer con Roma, que quisieron realizar para preservar la seguridad del país y la paz, o el territorio de Judea y especial en Jerusalén, es que siempre terminaron mal. ¿Dónde está puesta nuestra confianza y dónde está puesta nuestra seguridad? ¿Saben que las formas y las maneras de Dios, o las que ha establecido el Creador para realizar determinados procedimientos, a veces a nosotros nos parece que no van a dar resultado? No sé si le pasó a usted alguna vez. Que el Eterno diga en su hermosa palabra, diga, miren, si ustedes hacen esto así, les va a ir bien. Ya sabemos lo que significa que nos va a ir bien, ¿no es cierto? No significa que vamos a cambiar el auto, a comprar una casa, a ser prosperados, van a aparecer dólares del cielo. Eso no significa que nos va a ir bien. Pero hay procedimientos que el Eterno nos mandó a nosotros a guardar, que cuando los comenzamos a practicar es que decimos, ¿qué pasa si le decimos que el Eterno es nuestra seguridad y nos roban? ¿Qué pasa con la gente que dice yo pongo el diezmo y cada vez me va peor? Yo doy una ofrenda y nunca tengo. ¿Qué le pasa a la gente esa? Comienza a conflictuarse y a creer que lo que el Eterno dijo es que en realidad no se está cumpliendo. En realidad, si lo hiciéramos de otra manera, es que nos va a ir mejor. ¿Saben que eso fue lo que le pasó a los macabeos? Ellos en un determinado momento creyeron que si lo hacían a su manera es que les iba a ir bien. Y se olvidaron de lo que el Eterno ya había hecho por ellos, por los cuales ya los habían librado, por los cuales ya había paz, por los cuales ya habían podido dedicar por lo menos una parte. Había tranquilidad. Y dijeron, bueno, ahora no vaya a hacer cosa que vamos a hacer una alianza con Roma. ¿Qué no se sintieron seguros ahí? ¿Por qué no se sintieron seguros si cuando los atacaban los enemigos vieron que el Eterno era quien obraba a través de sus vidas? El Eterno puso en las manos a los muchos en las manos de los pocos. ¿Por qué ahora fueron a buscar refugio a otro lado? ¿Será que el pueblo nuestro cuando salió de Egipto se olvidó que el Eterno le podía dar pan en medio del desierto, le podía dar carne? ¿Por qué creyeron que solamente en Egipto había hasta tumbas para morir? ¿Por qué siempre nos comportamos de esa manera y creemos que los procedimientos nuestros son mejores que los del Creador? No, si yo lo hago así es que... No, pero mirá que el Eterno, acordate que aparte venías caminando por ahí. No es que no sabías. Venías caminando conforme al procedimiento, pero tal vez hubo un obstáculo. Y entonces comenzaste a hacer tu procedimiento y creía que iba a ser mejor. ¿Cómo son las rectas paralelas? ¿Conoce cómo son las rectas paralelas? Una obviedad, pregunto, pero ¿cómo son las rectas? ¿Verdad? Pero el Eterno me dijo que yo tengo que ir para allá. Y yo, que estoy creando mi propio, también estoy yendo para allá. Igual. Yo también estoy haciendo lo que el Eterno me dijo. Pero mirá que esta es la forma del Eterno. Y vos lo estás haciendo de esta. Pero fíjate que es igual, la recta es igual y vamos en la misma dirección. Es que... ¿se chocan las rectas paralelas? Que nosotros debemos creer que lo podemos hacer a la forma del Eterno, pero con nuestra impronta. Porque no estamos contradiciendo. Pero mire que no va a haber punto de contacto. No vas a llegar nunca al objetivo por el cual el Eterno lo diseñó de esta manera. Y si el Creador lo diseñó de esa manera, déjelo así. El Eterno es por ejemplo, es el Shomer de Israel, es el vigilante, el guardián de su pueblo. Y él dice, nunca me ha faltado una oveja en mi mano.
¿Verdad? ¿Qué hacía David cuando un oso venía o un león venía y le sacaba una oveja? Perseguía al bicharraco que venía, le abría la boca, sacaba su oveja y yo nunca me faltó una oveja de las ovejas de mi padre. Eso es un simbolismo de Mashiach. Eso es un simbolismo. Y él dijo, nadie arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Él tiene todas sus ovejas. Todas sus formas, todas sus maneras siempre van a ser para nosotros, tienen que ser para nosotros algo fundamental. No podemos tejer nuestro propio camino. Si Él es el Shomer de Israel, es el guardián de su pueblo, es que a nosotros puede pasarnos cosas en este mundo, experiencias malas, negativas, y no por eso Él dejará de ser lo que es. No es que yo ahora entonces a partir de las 7 de la tarde no salgo más de mi casa y me quedo siempre adentro. ¿Y si te entran a robar adentro? Es que entonces voy a poner una alarma, es que entonces voy a hacer esto. Entonces vivimos con miedo y en un momento determinado ya nos va a agarrar ese famoso ataque de pánico, nos vamos a encerrar adentro de una habitación 2x2, no vamos a salir más. Fuimos tejiendo nuestra propia manera de cuidarnos. Es que Dios me cuida, acá en este 2x2 Dios me cuida. Nada más la experiencia la podemos tener mientras vamos caminando. ¿Sabe lo primero que le pasó al pueblo cuando salió de Egipto? Sí lo sabe. Ya salió. Salen de Egipto, cruzan el mar. ¿Qué es lo primero que pasa? Vienen a hacerle guerra. Entonces el Eterno también dice, no los voy a llevar por acá porque me los van a liquidar a todos, le vamos a hacer dar la vuelta. Pero una de las primeras cosas que pasa es obstáculo. ¿Acaso el Eterno no estaba con ellos? Sí. ¿Por qué querer muchas veces trazar caminos paralelos a los que el Eterno nos ha indicado? Es que creemos que el camino del Eterno no hay obstáculos. Nosotros creemos que como caminamos en el Eterno no vamos a tener problemas, dificultades, lucha, no vamos a tener nada. Y en el primero que encontramos es que ¡pum!, tejemos el nuestro. Eso mismo hicieron los macabeos en Hanukkah. No vaya a ser cosa que vamos a hacer una alianza y mandaban cartas y después como las cartas tardaban mucho ya iban presencialmente y el Eterno era el que tenía el control. El Eterno era el que guardaba a su pueblo. Las formas, las maneras de Dios que Él ha establecido para realizar determinados procedimientos a veces nos parecen a nosotros que no van a dar resultado. Eso es un error que debemos destacar en Hanukkah, del que debemos prestar atención para no cometer errores. Así como destacamos las virtudes, también tenemos que destacar los errores para no cometer esos errores. Hanukkah no se termina en los primeros 3 capítulos. Hanukkah son 2 libros maravillosos que nos cuentan extraordinarias historias para que nosotros, muchas de ellas, no cometamos esos errores. Recuerde, ¿se rededicó el altar? Sí. Pero ¿qué pasó con el sacerdocio? ¿Por qué dejaron el sacerdocio así, sabiendo que estaba mal? Es lo mismo que nosotros decir, ¿consagramos una parte de nuestra vida para el Creador? Sí. Pero ¿por qué dejamos esa parte ahí? También esa otra mitad la dejamos inconclusa, la dejamos sabiendo que está sucia, sabiendo que está mal, sabiendo que no es correcta. ¿Por qué lo dejamos así? ¿Porque es más cómodo? ¿Porque sentimos que es mejor? ¿Sentimos que no está tan mal? Bueno, mientras haya uno de nosotros ahí siendo el sumo sacerdote, que va a estar todo bien. Es que no. No va a estar bien. A la larga siempre terminó estando mal. ¿Hay templo ahora? Hace más de 2000 años que no hay templo. A la larga no va a estar bien. No va a terminar bien. Eso es una hermosa enseñanza para nosotros en esta festividad de Hanukkah. No dejemos cosas inconclusas en nuestras vidas
porque hemos limpiado una parte, creemos que el trabajo ya está hecho. Estamos en proceso de formación en las manos del Creador, en las manos del alfarero, y si Él nos tiene que romper para hacernos de nuevo, pero que nos rompa. Que nos rompa. ¿Ok? Aprendamos de lo que estuvo bien y aprendamos de lo que estuvo mal. En Hanukkah, este año, estamos aprendiendo más de lo que estuvo mal que de lo que estuvo bien, que ya lo sabemos. ¿Ok? Vamos a dar gracias al Rey de nuestras vidas en esta hermosa noche, cuarta noche de Hanukkah. Hag Sameach para todo, Moadim le Simcha.